Bendiciones del Eterno, damos gracias en esta hora porque podemos continuar con la línea, la secuencia de las palabras hebreas y arameas y griegas de los textos. Gracias porque podemos comenzar esta segunda charla y podemos ir compartiendo y aprendiendo un poco más acerca de las palabras hebreas, arameas y griegas, y de esta manera vamos a tener mejor comprensión de cada texto y la concordancia de las palabras hebreas y arameas. Habíamos quedado, retomando la pantalla, vamos a ir a la pantalla de la concordancia que estábamos tomando como referencia, que es la concordancia Strong, y ahí tenemos que habíamos empezado con la palabra número 1 de la concordancia Strong. Ahí tenemos la palabra que era la palabra Ab, que su significado era padre, en hebreo. Ahí tenemos la imagen, tenemos la palabra, su significado, que era padre, que era también antepasado, descendencia, padre paterno, y también habíamos visto algunas referencias, y vamos a meternos en el léxico hebreo, que también podemos ver las citas bíblicas en relación a cada palabra y poder tomar la referencia. Vamos a ir entonces vamos a buscar, acá tenemos el léxico, ahí tenemos léxico hebreo, y fíjense en que tenemos lo que habíamos visto de la letra Aleph, que es la primera letra, que es su nombre de la palabra Aleph, que significa toro, como habíamos visto en la primera lección de la palabra, y tenemos la referencia de los textos que aparecen en esta palabra, que es Ab, y sus prefijos y sufijo, en cada texto dándole un significado distinto. Por ejemplo, habíamos visto que en Génesis 2:24 aparecía la palabra Ab cuando leíamos en el texto que dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se permanecerá o se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. Y así tenemos en pantalla también la referencia de Génesis 28:13, que la palabra Ab aparece también y significa antepasados, abuelo, bisabuelo también. Y en Génesis 10:21 también habíamos leído que significa ancestro de una tribu o nación. También en Génesis 4:20 habíamos leído el texto, eso lo vemos en el video anterior, que significa fundador de un grupo o gremio. También vamos a estar retomando esta lección 2, siguiendo el significado de la palabra Ab, en el texto del Salmo 68, el Salmo 68, verso 5, y para eso vamos a ir al interlineal hebreo y vamos a buscar la cita y vamos a ver esta palabra, a padre, donde la vamos a encontrar. Vamos a ir buscando la referencia del texto y ante todo, bueno, le damos gracias al Padre por poder compartir. Para mí es un privilegio poder compartir estos videos y estos comentarios y un aporte más para el crecimiento del estudio de las palabras y el aprendizaje de su fonética, y también en base a la referencia, tener nosotros una base textual de las palabras y conocer no solamente el significado profundo, sino, como habíamos dicho, entendemos que el hebreo es un lenguaje de palabras muy poderoso, que cada letra que conforma la palabra tiene un poder que se va desencadenando a medida que en los textos vaya apareciendo según qué palabra. O sea, de hecho, toda la palabra del Eterno tiene poder, y cada letra es un contenedor, es un recipiente de sabiduría, es un contenedor también de poder, de enseñanza, de dirección, y también es una manera que el Padre deja la evidencia escrita de sus mandamientos, de sus decretos, de sus preceptos, de su consejo
pero también nos deja notar su deidad, su poder, y que Él es el Todopoderoso, y sobre todas las cosas, la sabiduría que hay en su palabra y el poder que hay en todas las escrituras, y cómo los mensajes que podemos nosotros captar a través de las palabras y las letras es para no tenerlo en poco. Por eso es de vital importancia para todo lo que estudiamos las escrituras, y aquellos que se animan a indagar en el lenguaje original de los textos, que es el hebreo y el arameo, tener un aporte muy amplio, muy profundo, que esto no solamente pasa por una parte escritural, textual, teológica, sino también va mucho más allá de eso, porque esto nos conecta con la esencia divina del Creador. Cada letra tiene un poder y manifiesta un poder que salió en el momento que el Padre, que el Eterno, que Adonai, Elohim, o el Yuhei Bajei, habló desde Adán hasta Moisés, que le fue entregada la Torá o los escritos, ¿no es cierto? Cómo el Padre en este lenguaje nos muestra, y si nos atrevemos nosotros a indagar, nos vamos a encontrar no solamente con la esencia del Creador, sino cada letra va a ir calando en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, y nos va a ir renovando, no solamente en nuestro conocimiento, sino en la visión, sino en la identidad para con el Padre, saber verdaderamente cómo Él se manifiesta y cómo se comunica a través de los textos, de las palabras y las letras hebreas y arameas, y en conexión con el griego. Entendamos y tengamos presente en este punto que los textos que nosotros leemos en las Biblias, tanto como la Reina Valera y diferentes versiones, tenemos que entender todos, digamos, en el ámbito del cristianismo, en el ámbito de las raíces hebreas, que tenemos que ir a este lenguaje, tenemos que nosotros tener en cuenta que cuando Yeshua, el Salvador, Jesús, enseñaba, él hablaba hebreo y hablaba arameo. Entonces nosotros, ¿cuánto más debemos tomar esta responsabilidad y dedicación de ir a este lenguaje? Porque sabemos que él no hablaba español, ni enseñó en español, ni enseñó en griego. No se puede descartar que pudo haber usado el griego, seguramente, eh, con las personas de esa habla, ¿no es cierto?, en ese contexto, porque él obviamente sabía hablar todos los idiomas, era el creador, era Elohim mismo en la tierra, pero asimismo él habló a un pueblo, enseñó a un pueblo en este lenguaje que es el hebreo y el arameo. Entonces la evidencia más clara que tenemos nosotros es el Tanaj, es el llamado Antiguo Testamento. De esa base escritural y textual deriva todas las palabras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, mal llamado, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de doctrina o hablamos de fundamentos bíblicos, tenemos que ir a los escritos, la Torá, los profetas, los salmos, los proverbios, porque esa es la doctrina que enseñaban los discípulos, que enseñó el mismo Señor, y cumplieron cada uno de aquellos que obedecieron al Señor y a su mandato. El Evangelio de la verdad es comunicar estas palabras que el Señor transmitió y que las dejó para instrucción. La palabra Torah en hebreo sabemos que es instrucción, es dirección, que se traduce al castellano como ley. En realidad, fíjense la diferencia que hay entre instrucción y ley. La ley suena como un peso, es una ley que se establece y que se tiene que cumplir. En cambio, cuando hablamos de instrucción, es algo que está al alcance de nosotros para saber qué dirección tomar. Por eso el Eterno nos instruye en su palabra, no impone, sino nos instruye y nos educa y nos enseña de qué manera nosotros podemos caminar rectamente en la palabra y amarla. Pero aparte, independientemente de eso, también descubrir que en su palabra nos vamos a encontrar con todas estas riquezas y estos tesoros que vemos en la palabra. Ahí tenemos la referencia que hemos buscado en el Salmo 68, verso 5, de la versión
Reina Valera, después yo se lo voy a leer de la versión textual que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Así lo tenemos en la Biblia Reina Valera. Es la traducción, ¿cierto? Si vamos al texto hebreo, abajo, el interlineal, vamos a leer originalmente del hebreo que dice la palabra Padre de huérfanos y defensor de viuda, Dios en la morada de su santidad. Y si lo leemos en hebreo, fíjense que la palabra primera es la palabra número 1. ¿Y cuál es la palabra número 1? Ab. Abí. Usa la palabra abí con el sufijo que se le agrega una yud. Abí, padre de huérfanos y defensor de viudas. Elohim, dice, vi meón en su santa morada, ¿no? En su santidad. Y vamos a leer este mismo texto en la Biblia textual, cuarta edición. Vamos al Salmo, capítulo 68. Salmo 68. Vamos a leerlo de la Biblia textual, cuarta edición. Esta traducción de la Biblia textual de Sociedad Bíblica es una de las traducciones más cercana en un 99% a los textos hebreo y griego, y podemos leer con mucha más originalidad al español los textos. Salmo 68, vamos a buscarlo, ahí, Salmo 68, verso 5, que dice de la siguiente manera. Vamos a entrar en contexto, que dice al director del coro, Salmo de David, cántico, y dice: levántese Elohim y sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia quienes los aborrecen. Disípense como se disipa el humo, como la cera se derrite ante el fuego. Así perezcan los malvados ante la presencia de Elohim. Pero regocíjense en lo justo y sean exaltados ante Elohim. Sí, salten de alegría. Cantad a Elohim, cantad salmos a su nombre. Preparad camino al que cabalga las nubes. Yah es su nombre. Yu-Hei es una forma corta del nombre del Salvador Adonai o el Señor. Yah es su nombre, regocijaos en su presencia. Y acá, como tenemos en el texto que estamos leyendo, Padre de huérfanos y protector de viudas es Elohim en la morada de su santuario. Elohim que hace habitar en familia, o sea, Padre eterno que, como habíamos dicho en el concepto de la palabra Ab, es el que cuida, el que trabaja por la familia, el que es el líder de la casa. Elohim que hace habitar en familia a los desamparados, que saca los cautivos a prosperidad y los rebeldes quedan solos en la tierra seca. Qué tremendo y maravilloso salmo y qué declaraciones, ¿no? Acerca de nuestro Padre eterno, Padre de huérfanos y protector de viudas. Padre de huérfanos, aquellos que muchas veces nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido solos, como que a nadie le importara nuestra situación, nuestro sentimiento. En este texto viene a revelación a nuestras vidas, a decirnos: yo soy tu Padre. Cuando te sentís solo, no estás solo, estás acompañado. Mi presencia está para abrazarte, para cuidarte, para darte la fortaleza, la sabiduría. Protector de viudas, qué tremendo, ¿no? Qué declaración de parte de nuestro Abba, al decir que Él es el protector. ¿Por qué? Porque las viudas es algo
Es una condición muy vulnerable, muy delicada, es una pérdida que se siente muy profundo de su ser amado, de su ser querido, más cercano, que ha compartido toda su vida. Él es el protector, el que cuida a esas personas, tanto mujer como hombres, ¿no es cierto? En este caso se aplica para las dos maneras, que Él como Padre cuida de esas personas que perdieron, ¿no es cierto?, el ser amado. Entonces Él es protector, te protege, porque sabe el dolor, sabe la carga, la soledad a veces que se manifiesta en ese contexto de pérdida. Acá se revela como Padre y protector de huérfanos. Y esto lo vemos en el léxico cuando dice protector de los débiles, en el Salmo 68, 5, como habíamos comentado, en el concepto de la palabra ab que aparece en el texto. También vamos a leer en el pasaje de Jueces, capítulo 17, 10. Vamos a buscar Jueces, capítulo 17, verso 10. Vamos a estar viendo la palabra ab y en qué contexto del texto aparece y ver su significado, ver la carga espiritual, el mensaje también que vemos de aquí. Dice, entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Y ahí tenemos el texto hebreo interlineal que vamos a leer y dijo así, y dijo a él, Micaías, vive conmigo y serás para mí como padre y como sacerdote, y yo daré a ti 10 de plata por día y juego de vestidos y tu sustento. Y fue el levita y se quedó. Y ahí vemos la palabra padre cuando dice, y serás para mí como padre. Aquí vemos la raíz directamente ab como padre y sacerdote. Aquí se manifiesta como no solamente la paternidad, como habíamos visto en las dos consonantes, Aleph y Bet, el padre, el líder de la casa, sino también la función del hombre como padre también es ser sacerdote de la casa, ser el guía, ser el maestro, ser el que instruye no solamente a su esposa, sino así como oficiaba y tenía una responsabilidad el sacerdote de entrar en intimidad con el Eterno, y recibir las directivas para el pueblo, así también el hombre de la casa, los esposos, aquellos que somos esposos, tenemos la responsabilidad de estar delante del Eterno, aceptable, apto para lo que Él nos encomiende, para la dirección de nuestra familia, el amar, el cuidar a nuestra esposa, a nuestros hijos, educarlo, no solamente en los aspectos sociales de la vida, en los aspectos de los principios morales, los principios éticos, sino también en cuanto a lo moral y a lo espiritual. Y en todos los sentidos el hombre tiene la responsabilidad de ser ese sustento, de ser ese guía, y que cumple la función porque es algo que el Padre Eterno así lo ha establecido desde el principio, ¿cierto? Como cabeza del hogar. Por eso la palabra Aleph, que forma la palabra Ab, y la Bet, es la fuerza de la casa, o sea, la cabeza de la casa, el que guía, siendo la cabeza Elohim, que es donde nosotros como hombres debemos recurrir a él para adquirir esa sabiduría que viene del Padre Eterno y que se revela por medio de su palabra. Y ahí tenemos, eh, vamos a buscar en la cita bíblica, en la textual,
este pasaje, vamos a buscar Jueces, perdón. Jueces 17. Este texto que nos va a revelar la palabra que habíamos leído, en qué contexto, ya mismo, padre y sacerdote. Vamos a ir a la Biblia textual para tener una referencia conforme a los textos hebreos, pero en su transliteración al español. 7:10 dice, aquí lo tenemos, y Mica le dijo, habita conmigo y me serás o me servirás como padre y sacerdote y te daré 10 ciclos de plata por año, un juego de vestido y tu sustento. Y el levita se quedó. Y el 11 dice, y el levita aceptó vivir con aquel hombre y el joven llegó a ser para él como uno de sus hijos. ¿En qué contexto se está hablando acá? Cuando el Señor habla de la idolatría y la confusión. Entonces, ahí tenemos el contexto, lo pueden buscar, pero tenemos la referencia en ese pasaje, cómo aparece la palabra Ab, y también ahí tenemos la palabra también griega de la Septuaginta, que se traduce como padre también, que es la palabra griega patera, del griego, patera, que significa padre. También vamos a ir comparando con palabras arameas también del mismo texto. Y ahí tenemos entonces la expresión que es de reverencia a un sacerdote como profeta. También en Segunda Reyes, vamos a ir a Segunda Reyes, al texto hebreo, para identificar esta palabra, Ab, Segunda Reyes, capítulo 6, verso 12. Verso 12, capítulo 6, verso 12, aquellos que les gusta anotar y escribir y ver, pueden pausar, ¿no es cierto? Y lo interesante y lo bueno de todo esto que aprendemos, no solamente el idioma hebreo y su pronunciación, sino que también vamos conociendo las consonantes hebreas y las vocales. Por eso, cuando ustedes ven el texto hebreo, por ejemplo, acá tenemos el texto hebreo leyendo derecha a izquierda, y vemos que debajo de la consonante hebrea, del trazo hebreo, hay unas líneas. Esos son los puntos que marcan las vocales, ¿no es cierto? Por ejemplo, en esta palabra primera se lee como y dijo, que en hebreo sería Vayomer. Entonces, lo que le da la pronunciación a la consonante o a la palabra son los puntos que vemos aquí abajo, ¿no es cierto? Que eso es otro tema de gramática y tema de escritura y trazo. Eso es un tema aparte, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo la palabra padre y las referencias textuales de dónde la vamos a encontrar. Entonces, tenemos en 2 Reyes 6:12 que dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En este contexto, la palabra padre se hace referencia a rey también. Tiene el peso, fíjense, vamos al léxico hebreo, en base, ahí tenemos la referencia, ¿no es cierto? Profeta, Segunda Reyes 6, ahí está, Segunda Reyes 6:12. Esta palabra hace mención al Padre como también el profeta. Por eso el profeta no solamente tiene el peso y la connotación de que profetiza, el que anuncia el mensaje del Eterno, sino también el que declara sus palabras
a un nivel no solamente para exhortar, sino para corregir, para poder hacer volver al pueblo de su pecado, sino que también que el profeta tiene el peso y la responsabilidad y vivir en temor delante de Dios, para él ser un comunicador. Porque en estos días se levantan muchas personas que se dicen ser profetas y que realmente sus vidas no son testimonio de serlo. Y es un tema porque muchas personas adjudican esta palabra, este título de profeta, cuando Dios ni siquiera los llamó a ser profeta, y muchas veces son puestos por el mismo hombre, y muchas veces son impulsados, ¿no es cierto?, por un ánimo, un espíritu, que no es realmente el que Dios ha establecido o ha llamado o ha depositado en esa persona. Por eso este cargo, esta responsabilidad, es algo que delante del Eterno, el que dice ser profeta, tiene que tener mucho cuidado porque está hablando de parte de Elohim. Y si habla de parte de Elohim, sus palabras, su estilo de vida, su familia, tiene que ir acorde a lo que la palabra enseña y revela y nos muestra acerca de la actitud del profeta. El profeta es el que teme a Adonai y cuando habla no es para exaltarse a él mismo, sino para exaltar a Elohim, para instruir, para enseñar y para hacer volver al pueblo de su pecado. Y no solamente esto tiene una connotación de que el profeta habla solamente eh, a la congregación. El profeta, cuando recibe de Dios, su palabra va a todo el pueblo, a la nación, en todos los estados, político, espiritual, religioso, y en todos los ámbitos su palabra tiene un peso tremendo. Por eso en la antigüedad y en la cultura hebrea, el profeta era una persona muy respetada y muy honrada. Entonces, a prestar atención a aquellos que se dicen ser profetas y están diciendo muchas veces lo que Dios no quiere decir. Y ahí tenemos la referencia, ¿no? Como estamos viendo en Segunda Reyes, capítulo 6, verso 12. Y ahí continuamos. Ahora vamos a ir a Samuel, en Primera Samuel, capítulo 24. Vamos a ir acá, me había olvidado en el texto hebreo de decirle que la palabra Ab aparece, fíjense de qué manera, y dijo uno de sus siervos o servidores, no, mi señor, el rey, que Eliseo, el profeta, que en Israel informó al rey de Israel las cosas que tú has dicho en el aposento del techo, o en lo más secreto. Si bien en el texto, fíjense en que la palabra nosotros la tomamos como ese peso de el que profetiza, también se le adjudica esta virtud también de padre, como un padre espiritual, ¿cierto? No aparece en el texto, pero tiene ese peso en el léxico o en la gramática, ¿no es cierto? En la cultura hebrea. Ahora vamos a Primera Samuel. Vamos a Primera Samuel. Vamos a estar viendo capítulo 24. Capítulo 24, vamos a ir al verso 12. Vamos a ver qué nos dice el texto. Ahí tenemos el texto que dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti el eterno Jehová, pero mi mano no será contra ti. Ahí tenemos el texto interlineal hebreo que dice: juzgue Adonai o Yahweh, se translitera,
que en realidad, bueno, una de las cosas que nosotros en los textos hebreos, muchas personas le dicen Yahweh, muchas personas le dicen Yahvé, o en realidad cuando vamos a varios textos que encontramos las 4 consonantes o las 4 letras del nombre sagrado, muchas veces varía la vocal, entonces no sabemos cuál es su verdadera pronunciación. Por eso decimos muchas veces Adonai o el Eterno. Dice, juzgue Adonai entre yo y entre tú, y me vengue Adonai de ti, pero mi mano no estará contra ti. Bien, en este texto, en este contexto, aparece la referencia y el peso de 1 Samuel 24:12 como rey. También se le adjudica al nombre o a la palabra Ab como rey, también por el hecho de la responsabilidad y porque también tiene la capacidad en la mentalidad hebrea del padre como el que gobierna, el que reina, como legislador. También tiene que ver esto al atributo divino de Elohim como rey, como padre. Por eso él es el Padre eterno. Él es el rey, el que gobierna, el que establece y estableció las leyes divinas de la creación y todo lo que existe. Hay un legislador, hay uno que reina sobre todas las cosas y ese es nuestro eterno Elohim, Adonai, Yu, Hei, Bad, Hei. También hay otra referencia como Dios, como Elohim, en Deuteronomio 32:6. Vamos a Deuteronomio 32:6. Vamos a buscarlo. Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir viendo. Y esto es lo bueno de poder nosotros usar las concordancias, porque nos van a conectar inmediatamente con la palabra y la referencia textual, y así poder ir sacando la etimología de la palabra. Una de las cosas que podemos nosotros aprender es que las palabras que aparecen en las escrituras, cuando buscamos, por ejemplo, en este concepto de padre, tenemos que ir a una referencia que esta palabra aparezca en el texto más primero de las escrituras. Por ejemplo, como hemos visto en la palabra Ab, en el texto de Génesis 2, ya ahí ir la referencia y estamos ahí viendo la etimología, la profundidad, lo que la palabra nos está hablando, lo que la palabra nos está diciendo, lo que la palabra nos está dando a entender y lo que la palabra también nos enseña y nos transmite a través del texto y nos transmitió a través de la historia también. Y marcó un principio, ¿no es cierto? En este caso, como habíamos visto en Génesis capítulo 24. Por eso cuando leímos que el hombre dejará a su padre y a su madre, habla de un decreto que el padre estableció para el hombre, que deja a su padre y a su madre, porque el hombre que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, empieza una etapa de convivencia y de un estilo de vida en el eterno con su esposa y así sucesivamente seguir la descendencia y la simiente. Entonces, tenemos este texto que dice en Deuteronomio 32:6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Fíjense cómo aparece la palabra. No es él tu padre. Está hablando el texto y dice, así al Eterno pagáis esto, pueblo necio y no sabio. ¿Acaso no él es tu padre? Te creó, él te hizo y te formó. Y vemos la palabra padre, que aparece tu padre. Ahí tenemos la palabra que es el sustantivo masculino singular absoluto, segunda persona masculina singular. Él es tu padre, Él es tu creador, Él es el que te sustenta. Y la palabra padre, ahí tenemos la raíz, ab, y se agrega el sufijo, dos consonantes, y se forma la palabra
Abijá, Abijá, tu padre, con la raíz Ab. Y fíjense en qué texto tremendo. Vamos a ir al contexto de este pasaje, Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 32, de la versión textual, cuarta edición, que la recomiendo. Le doy gracias de paso a todos aquellos que pueden y comparten los videos. Espero que les sea de mucha bendición, de mucho aporte a los estudios de las Escrituras. Este es el cántico de Moisés. Anuncio también de su muerte, habla este capítulo. Y tenemos el Salmo 32:6 que dice, como leemos en contexto, vamos a leer el contexto. Dice, prestad oído, cielos, y hablaré. Oye tierra, los dichos de mi boca. Se me fue el texto. Vamos a... estábamos en el 2. Gotee como la lluvia en mi doctrina. Fíjense en qué palabras usa la traducción textual. Gotee como la lluvia en mi doctrina. O sea, sus palabras son para venir a regar la tierra seca y para que dé frutos. Y como el rocío destile mis palabras, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama. Porque el 3 dice, porque he de proclamar el nombre del Yuhei Badhei o de Adonai el Eterno. Atribuid la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Fíjense en que Pablo en una oportunidad dice la roca, el ángulo, ¿no es cierto?, la base, hablando de Jesús, de Yeshua. De acá dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios, o Elohim, de fidelidad, y dice, sin injusticia, justo y recto es Él. La corrupción no es suya, la corrupción no es suya. Atención, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Y ahí viene la exhortación. Así pagáis al Eterno, a Adonai, al Yuhei Bajei, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿No te hizo Él y te estableció? Y esta es una palabra fuerte porque está remarcando la actitud de un pueblo que no reconoce quién es su creador, quién es su Elohim, quién es su Padre, quién es su sustentador, quién es el que te estableció, el que te puso en el lugar donde estás, el que te dio lo que hoy nosotros tenemos. Dice, ¿no te hizo Él y te estableció? Recuerda los días de antaño, considera los años generación por generación. Pregunta a tu padre y te declarará, y a tus ancianos y te lo dirán. Cuando habla de los padres y los ancianos, habla de los padres de la fe, habla de aquellos que, como los profetas, como los Abraham, Isaac, Jacob, como los hombres como José, los hombres como Jacob, los hombres como Adán, los hombres como los descendientes, los hijos de Adán, como Enoc, como Noé. Dice, considera los años, las generaciones, pregunta a tu padre y te declarará. Y en estos textos y en estas palabras nosotros vemos el peso
de lo que es el Eterno, de cómo Él es su actitud como Padre, como Creador, como sustentador. Entonces, en esta hora nosotros vemos el peso de la palabra Ab y todo lo que conlleva en cada verso. Y ahí hemos leído Deuteronomio 32:6, Padre y Dios, Padre y Dios. Y hasta acá hemos llegado con este breve comentario acerca de la palabra Ab que estamos viendo en la lección 2. Se va a hacer un poco largo, pero para aquellos que les gusta estudiar y profundizar, también tenemos las referencias textuales de la palabra donde aparece Ab. Ahí tenemos en Génesis 2:24 lo que leímos. Génesis 2:24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También habíamos leído el texto de Génesis 4:20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. También en el 4:21 tenemos que dice, en 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y así tenemos referencias muchísimas sobre la palabra padre. Fíjense, tenemos más referencias en Génesis 9:18, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Génesis 9:22, y Cam padre, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos, a sus dos hermanos que estaban fuera. Otra referencia, Génesis 9:23, y así sucesivamente todas las referencias de la palabra padre, ¿no?, que tenemos en las concordancias. Es bueno usar la concordancia para también identificar con más desplayamiento en los textos de una palabra y poder ir conectando y enlazando todo acerca de este concepto de padre. También vamos a ver más adelante, tomando algunas referencias, por ejemplo, vamos a ver un poco, a ver más adelante. Vieron que hay muchas referencias textuales acerca de esta palabra. Quiero buscar en Proverbios, ahí tenemos, por ejemplo, algunas de Proverbios y Salmos también. Fíjense, vamos a leer algunas, para no leer todas porque es mucho. Fíjense en el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que temen. El Proverbio 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbio para tener en cuenta. Porque dice Jehová, el Proverbio 3:12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Proverbio 4:1 dice, oíd, hijo, la enseñanza de tu padre, y estad atento para que conozcáis cordura o sabiduría o inteligencia o prudencia. En esto podemos encontrar muchísima conexión con la esencia divina de nuestro Padre Eterno cuando dice, oíd, hijo, la enseñanza, la instrucción de un Padre. Si bien está hablando de un Padre físico, pero también habla del Padre celestial. El oír, el consejo, no solamente de nuestros padres, sino también del Padre Eterno. Y estar atento, no solamente escucharlo, sino estar atento, para que conozcáis, para conocer lo que es cordura, lo que es sentido común. Le doy gracias al Eterno por poder compartir con ustedes en esta hora acerca de la palabra Ab, que quedamos ahí en Deuteronomio 32:6. Vamos a seguir avanzando, un poco lento, pero bueno,
con paciencia, que el Eterno nos ayude y ir aprendiendo palabras hebreas en los textos, su referencia y su significado, y un poco del comentario que podemos tomar acerca del peso de esta palabra. Que el Eterno les bendiga, les guarde y sobre todas las cosas nos esté preparando para en este día, en esta fiesta que es Pesaj, los panes y levadura y la cuenta del Omer, que va a ser para nosotros de gran bendición y poder recordar la muerte y resurrección de Yeshua, nuestro Salvador, y de cómo también de esa misma manera, en paralelismo, como el Cordero se ofreció y se entregó por nosotros para darnos salvación y sacar a ese pueblo de la esclavitud. Abrazos y bendiciones de nuestro Salvador.